Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Las personas en las que confiabas desaparecen sin previo aviso. Los caminos que antes recorrías con certeza, de pronto se vuelven oscuros. Las puertas que creías abiertas, de repente se cierran. Y todo aquello que parecía seguro, se desmorona frente a ti, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Es en esos momentos, cuando el suelo bajo tus pies se vuelve inestable, que una pregunta resuena en tu mente. ¿Por qué me está pasando esto? Miras a tu alrededor en busca de respuestas, pero solo encuentras silencio. Sientes que el universo te ha dado la espalda. Que todo lo que habías logrado, todo lo que habías amado, se ha desvanecido. Que estás completamente solo. Pero, ¿y si esta soledad no fuera un castigo? ¿Y si en realidad fuera el inicio de algo más grande? Piensa en esto. Cuando un escultor quiere crear una obra maestra, lo primero que hace es tomar un bloque de piedra. Y empieza a golpearlo. Martillazo tras martillazo, va arrancando pedazos de lo que una vez fue sólido y estable. Desde afuera, parece que lo está destruyendo. Pero en realidad, lo está revelando. Cada fragmento que cae, cada grieta que se forma, no es un error. Es parte del proceso. Porque dentro de ese bloque de piedra, ya existía la obra de arte. Solo necesitaba ser liberada. Así es como el universo trabaja con nosotros. Nos rompe, nos moldea, nos deja en la soledad para que podamos ver lo que realmente somos. Para que dejemos atrás lo que no necesitamos. Para que descubramos nuestra verdadera forma. Pero en medio del proceso, todo se siente como una pérdida. Como si lo que más amamos nos estuviera siendo arrancado sin razón alguna. Como si estuviéramos siendo castigados. Si alguna vez has sentido que la vida te ha empujado a un rincón sin salida. Si alguna vez te has preguntado por qué el universo parece arrebatarte todo. Si alguna vez has estado en un lugar donde solo había silencio. Entonces, esta historia es para ti. Porque hay un patrón que se repite una y otra vez en las historias de transformación más poderosas de la humanidad. Y si miras con atención, te darás cuenta de que no es coincidencia. Mira la naturaleza. Una semilla debe ser enterrada en la oscuridad antes de convertirse en un árbol. Una oruga debe encerrarse en un capullo antes de transformarse en mariposa. El ave fénix tiene que arder en llamas antes de renacer con más fuerza. Y los grandes líderes, los visionarios, aquellos que han cambiado la historia, todos ellos, en algún punto de sus vidas, fueron aislados. No por accidente. No por castigo. Sino porque la transformación real solo ocurre en la soledad. Cuando el ruido del mundo desaparece. Cuando lo viejo se desmorona. Cuando nos quedamos a solas con nuestra verdad. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué duele tanto? Porque la transformación no es un proceso cómodo. Es como el oro que debe pasar por el fuego para ser purificado. Como el diamante que soporta una presión extrema para alcanzar su forma más brillante. Como el guerrero que debe ser probado en la batalla antes de conocer su verdadera fuerza. Y aunque en el momento no lo veamos, cada prueba nos está preparando. Cada pérdida nos está refinando. Cada silencio nos está enseñando a escuchar algo más profundo dentro de nosotros. Si miras hacia atrás, te darás cuenta de que los momentos en los que más creciste no fueron los momentos fáciles. Fueron aquellos en los que todo parecía estar en contra. Cuando te sentiste perdido. Cuando pensaste que no había salida. Cuando todo lo que conocías desapareció. Fue en esos momentos donde descubriste quién eras realmente. Y donde, sin saberlo, comenzaste a convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Pero hay algo más que nadie te dice. El dolor que sientes ahora. El vacío. La incertidumbre. Todo tiene un propósito. Porque lo que hoy parece una herida abierta, mañana será la cicatriz que te recordará cuánto has crecido. Mira las estrellas. En la noche más oscura, cuando la luna se oculta y el mundo parece envuelto en sombras, es cuando brillan con más intensidad. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando el universo te lleva a la oscuridad, no es para que te pierdas. Es para que descubras tu propia luz. Pero aquí hay una verdad que pocos comprenden. La transformación no es rápida.
No sucede en un instante. Es un proceso. Y en ese proceso, habrá momentos en los que querrás rendirte. Momentos en los que todo dentro de ti gritará que detengas el cambio, que regreses a lo que conocías. Porque lo desconocido asusta. Porque la incertidumbre nos paraliza. Pero ahí es donde ocurre la magia. Porque en los momentos en los que sientas que ya no puedes más, esos serán los momentos en los que estarás más cerca de la versión más poderosa de ti mismo. Esta es la historia de un hombre que fue despojado de todo. Su hogar, su familia, su identidad. Fue traicionado por aquellos que llevaban su misma sangre. Arrojado a la oscuridad. Olvidado. Pero en su aislamiento, encontró algo que nadie podía arrebatarle. Y cuando salió de esa oscuridad, no solo había cambiado su propia vida. Había cambiado el destino de una nación. Esta es la historia de José. Pero no es solo su historia. Es la historia de cualquiera que haya sido arrancado de lo que conocía. De cualquiera que haya sido traicionado. De cualquiera que haya sentido que la vida lo ha puesto en una celda sin salida. Y tal vez, justo ahora, tú estés en ese mismo proceso. Tal vez, justo ahora, el universo te está esculpiendo. Tal vez, todo lo que perdiste no era una pérdida, sino una liberación. Tal vez, cuando esta etapa termine, cuando la oscuridad se disipe, descubrirás que nunca estuviste siendo castigado. Siempre estuviste siendo transformado. Porque al final, toda gran historia de renacimiento, comienza en la oscuridad. Y cuando termines de escuchar esta historia, tal vez veas tu propia vida con nuevos ojos. El aire en Canaán era sofocante aquel día. El sol brillaba implacable sobre las colinas, dorando las espigas de trigo que danzaban con la brisa caliente. José avanzaba entre los campos, su túnica de colores ondeando con cada paso. A lo lejos, vio las siluetas de sus hermanos. Los mismos hermanos que crecieron con él. Que compartieron con él los primeros años de su infancia. Pero también, los mismos que miraban con recelo cada palabra que salía de su boca. La envidia es un fuego silencioso. Arde sin llamar la atención. Hasta que un día, consume todo. José no lo sabía. No imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Confiaba en ellos. Eran su sangre. Sus hermanos. Pero la sangre, a veces, no es suficiente. Desde pequeño, José tuvo visiones extrañas. Soñaba con cosas que parecían absurdas, imposibles. Una noche, soñó que las espigas del campo se inclinaban ante él. Otra noche, soñó que las estrellas y la luna hacían lo mismo. Cuando lo contó, sus hermanos lo miraron con desdén. ¿Acaso crees que eres más grande que nosotros? Pero lo que comenzó como una burla, se convirtió en resentimiento. Cada vez que su padre lo llamaba primero. Cada vez que lo protegía más que a ellos. Cada vez que José hablaba de un sueño. La semilla del rencor echaba raíces. Hasta que un día, decidieron arrancarlo de sus vidas. José llegó al valle con la inocencia de quien no sospecha nada. Sus hermanos lo vieron venir. Y antes de que dijera una sola palabra, el plan ya estaba trazado en sus mentes. Uno de ellos susurró: «Ahí viene el soñador». Otro apretó los puños. «Es hora de deshacernos de él». La ira es como un veneno. Se acumula en el alma hasta que el cuerpo ya no puede contenerla. José se detuvo frente a ellos. Sonrió. No vio las miradas. No notó el odio. Solo vio a sus hermanos, como siempre los había visto. Y entonces, sintió el primer empujón. Cayó al suelo, levantando polvo. «¿Qué están haciendo?». Pero nadie respondió. Uno de ellos le arrancó la túnica de colores, la prenda que representaba el amor de su padre. El símbolo de la envidia. José intentó resistirse, pero sintió manos sujetándolo con fuerza. Se retorció. Gritó. Pero el desierto no tiene oídos. Lo arrastraron hasta un agujero en la tierra. José luchó, pero la caída fue inevitable. El impacto le cortó el aliento. Cuando abrió los ojos, todo era oscuridad. Arriba, solo veía un círculo de luz. Rostros que lo miraban desde lo alto. Rostros familiares, que ahora parecían extraños. «Déjenme salir». Pero sus gritos se ahogaron con el viento. Arriba,
Sus hermanos discutían su destino. No podemos matarlo, dijo uno. Pero podemos hacer algo mejor, respondió otro. José no entendía. Su corazón latía desbocado. La arena bajo su cuerpo estaba fría. El miedo era peor que la caída. Pasaron los minutos. Largos. Insoportables. Arriba, sus hermanos hablaban. Reían. Comían. Mientras él se preguntaba si moriría en ese pozo. El tiempo perdió sentido. No sabía si habían pasado horas o solo unos instantes. Hasta que escuchó los pasos. Voces extrañas. Hombres desconocidos. Un sonido metálico. Monedas. Luego, unas manos ásperas lo sacaron del pozo. José forcejeó, pero la soga en sus muñecas lo detenía. Sus hermanos no dijeron nada. No lo miraron. Solo escucharon el sonido de la transacción. 20 piezas de plata. Ese fue su precio. José fue arrastrado. El polvo cubrió su túnica. El sol quemó su piel. Pero lo que más dolió fue el silencio. Sus hermanos no lo llamaron por su nombre. No se despidieron. No mostraron un atisbo de duda. Solo lo vendieron. Y mientras la caravana se alejaba, José miró atrás. Las siluetas de sus hermanos se hacían pequeñas en la distancia. El hogar se convirtió en un recuerdo. Y su nueva vida comenzó con cadenas en sus manos. Las cadenas apretaban sus muñecas. El sol abrasaba su piel. El polvo del desierto se metía en su garganta, secando cada respiro. José miró a su alrededor. Otros esclavos viajaban junto a él. Rostros sin nombre. Ojos vacíos. Nadie hablaba. No había palabras para describir lo que sentían. Solo el sonido de los camellos. El crujir de la arena bajo los pies. Y el peso del destino sobre sus hombros. Cada paso lo alejaba más de su hogar. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido. Y en su mente, una sola pregunta. ¿Por qué? José cerró los ojos. Podía sentir las lágrimas ardiendo en su rostro, pero no las dejó caer. No podía darse el lujo de llorar. No ahora. No frente a extraños. Algo dentro de él se rompió en ese momento. Pero algo más comenzó a formarse. Una fuerza que aún no entendía. Un propósito que aún no veía. Pero que, con el tiempo, cambiaría su vida para siempre. Porque la traición que hoy lo destrozaba, mañana sería el fuego que lo forjaría. A veces, la vida te arrebata todo en un instante. Un día, caminas con confianza, creyendo que todo está en su lugar. Al día siguiente, lo pierdes todo. Las personas que amabas. El hogar que conocías. Los sueños que parecían tan cercanos. Y lo único que queda es la incertidumbre. Así se sentía José, donde el suelo caliente del desierto ardía bajo sus pies descalzos. Las cadenas en sus muñecas rozaban su piel, dejando marcas rojas. El viento arrastraba polvo y arena, quemándole los ojos. La caravana avanzaba lentamente entre las dunas. Los camellos gruñían, y los mercaderes reían. Pero José solo guardaba silencio. Miraba hacia el horizonte. Buscando algo, cualquier señal de que esto era solo un mal sueño. Pero la realidad lo golpeaba con cada paso. Había sido vendido. No tenía control sobre su destino. Había pasado de ser el hijo favorito de su padre a ser un simple esclavo en una caravana rumbo a lo desconocido. La primera noche fue la peor. El frío del desierto se clavaba en sus huesos. No tenía dónde dormir, solo la arena bajo su cuerpo. Los otros esclavos que viajaban con él lloraban en silencio, mirando el cielo sin esperanza. José sentía que algo dentro de él se apagaba. Había oído historias sobre Egipto. Sobre sus pirámides imponentes. Sus templos dorados. Sus mercados abarrotados de gente. Pero nunca pensó que llegaría allí, encadenado. Cada noche, mientras el fuego de los mercaderes ardía en la distancia, José miraba las estrellas. Se preguntaba si su padre también estaría mirando el mismo cielo. Si estaría buscándolo. Si alguna vez volverían a verse. Pero la respuesta no venía. Solo el viento. Solo el silencio. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, la silueta de Egipto apareció a lo lejos.
Las torres de los templos se alzaban hacia el cielo. Las calles estaban llenas de mercaderes, soldados y esclavos. Los gritos de los vendedores inundaban el aire. El olor a especias, incienso y sudor flotaba en la atmósfera. Egipto no era Canaán. Era más grande, más ruidoso, más imponente. Y para José, más aterrador. Porque no era un viajero. Era una mercancía. El ruido de la ciudad lo abrumaba. Las voces se mezclaban en un murmullo constante. Los soldados patrullaban las calles con armaduras relucientes. Las estatuas de los dioses egipcios lo observaban con ojos de piedra. Era un mundo que no entendía. Un mundo al que no pertenecía. Pero en ese momento, no tenía elección. El mercado de esclavos era un espectáculo humillante. Los mercaderes alineaban a los prisioneros como si fueran animales. Los compradores pasaban junto a ellos, examinándolos. Algunos abrían sus bocas para revisar sus dientes. Otros tocaban sus brazos para sentir su fuerza. José sintió las miradas evaluándolo. Las manos de extraños tocando su piel. Pero lo que más dolió, fue la pérdida de su identidad. Ya no era José, el hijo amado de Jacob. Era un número. Un cuerpo en venta. Un esclavo más en el gran imperio de Egipto. El mercader lo empujó al frente de la multitud. Este joven es fuerte, dijo con voz áspera. Capaz de trabajar largas horas. Un buen precio por él. José bajó la mirada. Sabía que no importaba cuánto se resistiera. Aquí, su voz no tenía valor. Aquí, su destino ya estaba decidido. Entre la multitud, un hombre lo observó. Vestía túnicas finas, con joyas brillando en su cuello. Sus ojos eran fríos, calculadores. Potifar. Un alto oficial del faraón. El capitán de la guardia. Cuando habló, su voz era firme. Me lo llevo. José no tuvo opción. Fue sacado de la fila. Las monedas cambiaron de manos. Y en cuestión de segundos, su destino había sido sellado. La mano de un guardia lo sujetó por el brazo. Su túnica polvorienta se estremeció con el movimiento. El sonido de las monedas desapareció entre la multitud. Y con ellas, la última esperanza de volver atrás. Las puertas de la mansión se abrieron ante él. El mármol relucía bajo la luz del sol. Los jardines estaban llenos de fuentes y estatuas de dioses egipcios. Los sirvientes caminaban en silencio, cumpliendo órdenes sin dudar. José sintió el peso de la realidad. Era un esclavo en una casa donde no pertenecía. El aire olía a perfumes exóticos. Las voces de los criados susurraban en un idioma que aún no entendía. Todo era ajeno. Todo era extraño. Pero algo dentro de él no estaba roto del todo. Porque aunque lo habían vendido, aunque le habían quitado su hogar, no podían quitarle lo que llevaba dentro. Su determinación. Su propósito. Y aunque no lo sabía todavía, esta traición, este viaje, era solo el comienzo. El comienzo de algo mucho más grande. La vida es así. Te lleva a lugares donde nunca pensaste estar. Te arranca de lo conocido y te lanza a lo desconocido. Te hace perderlo todo, para que descubras quién eres en verdad. José no entendía por qué estaba en Egipto. No entendía por qué había sido vendido. No entendía por qué su vida había cambiado de un momento a otro. Pero en el fondo, algo dentro de él le decía que no era el final. Que aún había algo más grande esperándolo. Que su historia no había terminado. Sino que apenas estaba comenzando. Porque a veces, la vida te rompe. Para construirte de nuevo. La vida tiene una extraña manera de ponernos a prueba. A veces, cuando crees que todo está mejorando, llega una tormenta inesperada. Crees que estás avanzando, que finalmente todo está en calma, y de pronto, el suelo desaparece bajo tus pies. Eso es exactamente lo que le pasó a José. Había sido vendido como esclavo. Perdió su hogar, su familia, su identidad. Pero en lugar de rendirse, decidió levantarse. Cuando llegó a la casa de Potifar, no tenía nada. Era solo un esclavo más. Uno más en medio de cientos. Pero José tenía algo que los demás no tenían. Tenía determinación. Tenía un espíritu inquebrantable. Donde otros veían desesperanza,
él veía oportunidad. Donde otros se quejaban, él trabajaba en silencio. Cada tarea que le asignaban, la hacía con excelencia. Y poco a poco, comenzó a destacar. Potifar lo notó. Vio que todo lo que José hacía prosperaba. Que era diferente. Que tenía algo especial. Y entonces, tomó una decisión. Le dio más responsabilidades. Le dio más confianza. Hasta que un día, lo puso al mando de toda su casa. José, el esclavo, ahora dirigía la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Todo parecía ir bien. Parecía que, después de todo el sufrimiento, la vida le estaba sonriendo. Pero lo que José no sabía, era que estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de su vida. Hay batallas que se pelean con espadas. Otras, se pelean en la mente. Y hay una clase de batalla, que solo se gana con integridad. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Al principio, fueron solo miradas. Luego, pequeñas insinuaciones. Pero con el tiempo, se convirtió en una obsesión. Quería a José. Y estaba dispuesta a todo por tenerlo. Día tras día, lo tentaba. Día tras día, José la rechazaba. Pero la presión aumentaba. Era la esposa de su amo. Si la rechazaba, podía costarle la vida. Si cedía, traicionaría todo en lo que creía. ¿Alguna vez has estado en una situación así? Cuando sabes que hacer lo correcto te puede traer problemas. Pero hacer lo incorrecto parece ser la salida fácil. Esa era la batalla de José. Cada día, la prueba se volvía más difícil. Pero él permaneció firme. Hasta que un día, todo cambió. La casa estaba vacía. No había sirvientes. No había testigos. Solo José, y la esposa de Potifar. Ella se acercó. Esta vez, no hubo palabras. No hubo insinuaciones. Lo tomó por la túnica. Y le dio una orden. «Duerme conmigo». José sintió que el tiempo se detenía. Tenía dos opciones. Ceder. O correr. Y eligió la segunda. Se soltó de su túnica. Corrió tan rápido como pudo. Pero en su huida, dejó su ropa en sus manos. La esposa de Potifar sintió la furia arder en su pecho. Había sido rechazada. Había sido humillada. Y si no podía tenerlo, entonces lo destruiría. Gritó. Llamó a los sirvientes. Y con lágrimas falsas en los ojos, dijo la mentira que cambiaría la vida de José para siempre. Ese esclavo intentó abusar de mí. Cuando Potifar llegó a casa, su esposa lloraba en sus brazos. Le mostró la túnica de José. Le contó la historia. Una historia llena de mentiras. Potifar se enfureció. José, el hombre en quien había confiado. El hombre al que había puesto al mando de su hogar. Lo había traicionado. José intentó hablar. Intentó defenderse. Pero, ¿quién le creería a un esclavo? Los guardias lo tomaron. Las cadenas volvieron a sus muñecas. El suelo que había ganado, lo perdió en un instante. Fue llevado a prisión. Sin juicio. Sin preguntas. Sin una oportunidad de explicar la verdad. Todo lo que había construido, se había desmoronado. La vida es así. A veces haces todo bien, y aún así, las cosas salen mal. A veces eres leal, y te traicionan. A veces te esfuerzas, y en lugar de recompensas, recibes castigo. Tal vez ahora mismo, te sientes como José. Tal vez has sido traicionado. Tal vez has sido acusado falsamente. Tal vez has perdido algo por lo que trabajaste con todo tu corazón. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto si hice todo bien? Pero hay algo que José no sabía. Algo que tú tampoco sabes ahora. Lo que parecía ser el peor día de su vida. Era en realidad el inicio de algo mucho más grande. Porque lo que José no entendía en ese momento era que su destino no estaba en la casa de Potifar. Su destino estaba en el palacio del faraón. Pero para llegar ahí, primero tenía que pasar por la oscuridad. Las puertas de la prisión se cerraron detrás de él. El aire olía a humedad y desesperanza. Los prisioneros murmuraban en la oscuridad. José se apoyó contra la pared. Respiró hondo. Miró al cielo. Sabía que nadie vendría por él. Nadie lo salvaría.
Pero aún en ese lugar, en el rincón más oscuro de Egipto, no estaba solo. Porque su historia aún no había terminado. La vida tiene una forma extraña de probarte. A veces, cuando crees que has tocado fondo, descubres que aún puedes caer más. José pensó que ya había sufrido lo suficiente. Pensó que la traición de sus hermanos era lo peor que podía pasarle. Pero estaba equivocado. Porque ahora, no solo había perdido su hogar. No solo había perdido su libertad. Ahora, lo habían despojado de su honor. Acusado de un crimen que no cometió. Encadenado como un criminal. Empujado a la oscuridad de una celda donde nadie lo escucharía. Las puertas de la prisión se cerraron con un golpe seco. El sonido de las cadenas resonó en la fría piedra del suelo. José respiró hondo. El aire estaba cargado de humedad y desesperanza. La prisión no era como la casa de Potifar. No había mármol brillante. No había sirvientes atentos. Solo muros de piedra. Solo sombras. Solo el eco de los lamentos de aquellos que habían sido olvidados por el mundo. Los guardias lo empujaron hacia su celda. Las cadenas en sus muñecas le recordaban que su vida ya no le pertenecía. Ya no era libre. Era un prisionero. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Los primeros días en prisión fueron insoportables. Las noches eran largas y frías. Los gritos de los prisioneros resonaban en la oscuridad. José se preguntaba si este era su destino final. Si su vida terminaría en ese lugar, rodeado de rejas y sombras. Se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto si hice lo correcto? ¿Por qué la vida me castiga cuando solo quise ser íntegro? Tal vez tú también te has hecho esas preguntas. Tal vez también has sentido que la vida te da la espalda, incluso cuando hiciste lo correcto. Pero hay algo que José no sabía. Algo que tú tampoco puedes ver cuando estás en la oscuridad. A veces, los momentos más duros son los que nos preparan para el destino más grande. Día tras día, José observaba su entorno. Miraba a los prisioneros perder la esperanza. Miraba a los guardias tratar a los hombres como si fueran menos que nada. Pero él se negó a ser vencido. Si iba a estar en ese lugar, entonces haría algo con su tiempo. Y poco a poco, comenzó a destacarse. Ayudaba a otros prisioneros. Mantenía su espíritu en alto. Se volvió alguien confiable, incluso dentro de la oscuridad. El jefe de la prisión comenzó a notarlo. Vio que José era diferente. Que, a pesar de estar encerrado, su espíritu no estaba roto. Y un día, tomó una decisión. Le dio responsabilidades. Le dio cierto control dentro de la prisión. Le confió el cuidado de los prisioneros. José, el esclavo traicionado. José, el hombre condenado injustamente. Ahora era alguien a quien respetaban, incluso en la cárcel. Un día, dos nuevos prisioneros llegaron a la cárcel. El copero y el panadero del faraón. Ambos habían servido en la corte real. Ambos habían caído en desgracia. José los observó en silencio. Sabía lo que era ser arrojado a la oscuridad sin una razón justa. Y una noche, algo extraño ocurrió. Ambos hombres tuvieron sueños inquietantes. Y despertaron angustiados. José se acercó. ¿Por qué están tristes? Los hombres se miraron entre sí. Tuvimos sueños, pero nadie puede interpretarlos. José respiró profundo. Sabía que los sueños no eran simples imágenes sin sentido. Sabía que cada sueño llevaba un mensaje. Y con calma, comenzó a explicarles lo que significaban. Al copero le dio esperanza. Al panadero, le dijo la verdad. Días después, los sueños se cumplieron. El copero fue restaurado a su puesto. El panadero fue ejecutado. Pero antes de que el copero saliera de prisión, José le hizo una petición. Cuando estés libre, recuérdame. Háblale de mí al faraón. El hombre asintió. Pero cuando volvió a la comodidad del palacio, olvidó a José. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y José seguía en prisión. Había depositado su esperanza en un hombre. Pero el hombre lo había olvidado. Tal vez tú también has pasado por esto. Has ayudado a alguien. Le has tendido la mano en su peor momento. Y cuando lo necesitaste, te ignoró.
La decepción es un veneno que se instala en el alma. Pero José no dejó que lo destruyera. A pesar de todo, siguió adelante. Siguió siendo fiel a quien era. Porque en el fondo, aunque no lo entendía aún, sabía que su historia no había terminado. Que la prisión no era su destino final. Que la oscuridad no tendría la última palabra. Porque hay algo que José aún no sabía. Algo que nadie en esa prisión imaginaba. Su libertad estaba más cerca de lo que pensaba. Y cuando llegara, cambiaría su vida para siempre. A veces, la vida parece olvidar tu existencia. Los días pasan sin cambios. Las oportunidades nunca llegan. Las promesas se pierden en el viento. Así se sentía José. Atrapado en la prisión del olvido. Había interpretado el sueño del copero con precisión. Había pedido que lo recordara. Pero el copero lo olvidó. Y José siguió en la oscuridad. Esperando. Sin respuestas. Sin señales. Tal vez tú también has estado ahí. En el lugar donde sientes que todo lo que hiciste fue en vano. Que todo tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dolor, no sirvieron para nada. Pero lo que José no sabía, era que su historia aún no había terminado. Porque justo cuando menos lo esperaba, la oportunidad llegó. El faraón tuvo un sueño. Un sueño que lo atormentó. 7 vacas gordas y hermosas emergían del Nilo. Pero luego, 7 vacas flacas y hambrientas las devoraban. Nadie en Egipto podía interpretar su significado. Los sacerdotes lo intentaron. Los magos fallaron. Y entonces, el copero recordó. Recordó al joven hebreo que había conocido en la prisión. Recordó cómo había interpretado su sueño con exactitud. Y por primera vez en años, pronunció su nombre ante el faraón. Majestad, hay un hombre en la prisión que puede interpretar sueños. Los guardias entraron en la celda de José. Le dieron ropa limpia. Lo llevaron ante el faraón. Era su única oportunidad. Un solo error, y volvería a la prisión para siempre. El faraón lo miró con desconfianza. Dicen que puedes interpretar sueños. José respiró hondo. Sus cadenas ya no estaban en sus muñecas, pero aún sentía su peso. No soy yo quien interpreta los sueños, dijo. Es Dios quien da la respuesta. El faraón le contó su sueño. José escuchó en silencio. Y entonces, habló. Egipto tendrá 7 años de abundancia. Pero después, vendrán 7 años de hambre que devorarán todo lo que hayan almacenado. El faraón se quedó en silencio. Nadie se había atrevido a decirle algo así. Debes preparar al reino, continuó José. Durante los años de abundancia, almacena grano. Construye graneros. Guarda provisiones. Porque cuando llegue la hambruna, solo los que estén preparados sobrevivirán. El faraón se levantó de su trono. Lo miró con admiración. Y con una sola frase, cambió el destino de José para siempre. No hay nadie en Egipto con tanta sabiduría como tú. Desde hoy, serás el segundo al mando. José, el esclavo. José, el prisionero olvidado. Ahora, era gobernador de Egipto. José se puso el anillo del faraón en su dedo. Vestía ropas finas. Los egipcios inclinaban la cabeza al verlo pasar. Pasó de estar en la sombra, a gobernar la nación más poderosa del mundo. Supervisó la construcción de graneros. Organizó el almacenamiento del grano. Se convirtió en el hombre en quien el faraón confiaba por encima de todos. El joven traicionado. El hombre olvidado. Ahora era el líder que decidiría el futuro de Egipto. Y entonces, llegó la hambruna. El hambre se extendió más allá de Egipto. Llegó a Canaán. Jacob, el padre de José, escuchó que en Egipto había alimento. Envió a sus hijos, los mismos que habían vendido a su hermano años atrás. Cuando llegaron ante el gobernador, no lo reconocieron. Vieron a un hombre vestido con la gloria de Egipto, con la autoridad de un rey. Pero José los reconoció de inmediato. Sus propios hermanos. Los hombres que lo habían traicionado. Que lo habían vendido. Que lo habían condenado a una vida de sufrimiento. Y ahora, estaban inclinados ante él. Pidiéndole ayuda. Era la prueba definitiva. Podía vengarse. Podía hacerles pagar. Podía devolverles el dolor que le habían causado.
Pero entonces, algo dentro de él cambió. Todo su sufrimiento, toda su injusticia, todo el dolor que había soportado, tenía un propósito. Si no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido esclavo, nunca habría entrado en la casa de Potifar. Si no hubiera sido acusado, nunca habría estado en la prisión donde conoció al copero. Si no hubiera sido olvidado, nunca habría estado en el momento preciso para interpretar el sueño del faraón. Si no hubiera pasado por el dolor, nunca habría sido el hombre que era ahora. Respiró hondo. Y en lugar de venganza, eligió el perdón. Los abrazó. Lloró con ellos. Y les dijo la verdad. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. ¿Te das cuenta? A veces, el dolor que vivimos no es un castigo. Es una preparación. Tal vez ahora no entiendes por qué te pasó lo que te pasó. ¿Por qué te traicionaron? ¿Por qué te rechazaron? ¿Por qué perdiste algo que amabas? Pero escúchame bien. No fue el final. Fue el inicio de algo más grande. José no habría llegado al palacio sin pasar por la prisión. No habría gobernado Egipto sin antes ser un esclavo. Cada herida, cada lágrima, lo preparó para su destino. Y lo mismo puede estar pasando contigo. Tu historia aún no ha terminado. Aún queda mucho por escribir. Y cuando todo tenga sentido, mirarás atrás y entenderás. Porque lo que hoy parece un sufrimiento sin razón, mañana será la puerta que te llevará a la gloria. Así que sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue preparándote. Porque lo que viene es mucho más grande de lo que imaginas. Y cuando llegue ese momento, recuerda esta historia. Recuerda a José. Y recuerda que la vida nunca te rompe sin antes estar lista para reconstruirte. Si esta historia te tocó el corazón, si sientes que te ha hablado en lo más profundo, entonces suscríbete al canal. Porque aquí compartimos historias que no solo entretienen, sino que transforman vidas. Historias que dejan una huella imborrable. Historias que te recuerdan que, aunque hoy estés en la oscuridad, mañana puede ser el día en que todo cambie. Haz clic en el botón de suscribirse y únete a esta comunidad. Porque juntos, aprenderemos a ver la vida con nuevos ojos.